comienzo de esta lista hay varias clases, 4, que se grabaron en diferentes foros. Esta, por ejemplo, una conferencia en el Corte Inglés de Alicante. Esta fue una clase de estética en el Superior de Alicante. Esta no recuerdo si es de la universidad, hay una de ellas que fue una clase en la universidad, creo que es esta, donde daba historia, bueno, también hacía cursos de estos temas. Y esta última, que es sobre Neandertal, ahora la aclararé mejor, se grabó también en Alicante. Pero aquí al principio hemos puesto una de dos, la segunda parte de esta sesión está en otra lista, eso que no les preocupe ahora, en otra que no vamos a ver. Aquí se intenta explicar con dibujos e imágenes cuál es la naturaleza del sonido musical y por qué en Occidente predicamos la estética y la belleza y esas cosas en música precisamente de la serie armónica, que es la jerarquía tonal, que son las leyes de la armonía, que es lo de siempre. Un sonido periódico, es decir, cualquier movimiento periódico que se produzca en este mundo, lo produzca un mosquito volando, una cuerda de violín, mis cuerdas vocales, cualquier cosa en la que decimos que tiene altura, predicamos eso porque el aire está vibrando, lo que sea que produce el sonido está vibrando periódicamente, es decir, en un segundo cierto número de veces, y como debería decir inmediatamente. No es una cosa y después nada, sino que ocurre todo a la vez. La cuerda vibra, o yo digo o canto, y el aire inmediatamente ya hecho tarde, vibra a frecuencias constantes y múltiples, que son las de la serie armónica. Es decir, estamos hablando realmente de las formas que tendría el aire si lo pudiéramos ver, pues una especie de esferas concéntricas, una en otra, pero no a distancias variables o según a mí me guste, que eso se podría hacer. En un futuro supongo que podemos hacer caprichitos de esos, los que nos dedicamos a la intelectualidad, pero sí, o sea, quiero decir, no de cualquier modo, sino en las proporciones constantes. Es decir, una esfera, otra al doble de su diámetro, que sería al revés, pero para que nos entendamos. Otra a su razón 2/3 y así conseguimos. Eso para los tonos que tienen altura, es decir, sonidos musicales o vocales. Todos los demás sonidos yo no los estoy ignorando y no los voy a conseguir. Es decir, es una especie de clase de acústica básica sobre estos conceptos, para que se entienda qué es la serie, qué es la altura, para músicos, no es una clase para, no es una conferencia, es una clase de estética para que se habla a un cierto nivel. Ustedes no tendrán ninguna dificultad en entender. De modo que pusimos esta más básica aquí, y a continuación aparecen 4 sesiones que ya he dicho, esta en Alicante, esta en el Corte Inglés de Alicante, en estética, esta en el Corte Inglés. Esta creo que es la que se grabó en la Facultad de Historia hace unos años, y esta también en Alicante. Esta versa sobre el Neandertal. Pero el Neandertal sí que es un tema de curso. Yo voy a hablar del Neandertal dentro de 2 semanas, no del Neandertal en general, sino de las habilidades auditivas o vocales, sean musicales o no, de lo que sabemos hoy o sospechábamos que hacía el Neandertal. De modo que si quieren ver esta, por ejemplo, este caso es un poco diferente porque son las primeras que subíamos hace años. Pues claro, nos hemos vuelto más expertos en cortar vídeos y todas estas. ¿Cuánto cuesta hacer una de estas? Les puedo dar una estimación. Desde que empezamos a buscar los datos de un tema, los muchos que hay, los recogemos, los montamos en PPT, preparo la clase, la grabamos y después la corrijo, la corto y la subo, pues un total de entre 8 y 10 días. Yo creo que para que valoren las cosas en su justa medida. Esta, por ejemplo, digo, la 4, si la quisiéramos ver aquí, hay una lista que se llama La canción del Neandertal. Ahí, hombre, siempre encuentro el final. Esta es Neandertal. De modo que si pincho en ella, veo el detalle. Aquí ven la misma clase en 5 trozos, que es lo que les decía. La misma que acabo de decir, solo que allí se llama Origen de la música del lenguaje 4x4 porque es un cierto bloque, y aquí se llama de otro modo. Claro, en estas listas que estoy enseñando aquí más detalladas, esto afecta a cualquier contenido del canal. No se incluye solo esa sesión, sino que yo, aquí está la sesión entera, pero yo después he ido añadiendo cualquier otro corto de cualquier otra sesión, sea de Neandertal o no, donde yo hablo de la flauta de Neandertal que se encontró en Eslovenia. Ya lo oiremos, ya lo dirán ustedes, cómo se puede tocar con ella Nabucco o cosas así, tocado por músicos. Todo esto ya se ha muerto. Bien, pues para que me entiendan, las listas detalladas contienen
las sesiones íntegras por trozos, pero después, a continuación, también incluyen cualquier otro contenido relacionado que sea de otra sesión, de otro sitio. Pues vuelvo atrás para no perdernos y vuelvo a la primera pestaña. Es decir, hay una de acústica general, que si quieren la ven, si no, no. Y aquí hay 4 sobre los orígenes de la música y el lenguaje, de las cuales una tienen que ver. Pueden elegir entre las 2 primeras porque son muy parecidas. Esta, a ver si entro lo sabréis, que estoy hablando así de memoria, les diré dónde está grabada. Esta está grabada en no es igual que las guitarras. En la Facultad de Historia está grabada esta. Y esta, en cambio, está grabada en el Corte Inglés de Alicante, pero es la misma sesión. Es decir, pueden ver el mismo tema, pueden ver una u otra. Esta segunda es un poco más larga, tiene más vídeos. Salen más. Aquí se habla de qué otras especies no humanas cantan o utilizan algún tipo de componente de la música para hacer sus cantos correspondientes. Hay cosas muy curiosas. No sé si lo cité aquí. Hay 3 especies de pajarillos que se citan ahí, su especie también, cada una de las cuales se ajusta cuando canta a una distribución de octava, uno en cromática, uno en pentatónica y otro en diatónica. Lo cual no significa que el pajarito, iba a decir pajarraco, pero con todo el cariño, ¿no? Esté haciendo arpegios y escalas y grupos, no se está diciendo eso. Está diciendo es que los cantos propios de su especie, los que postulan, que son compuestos y tienen sus estructuras, y bueno, hablen con los que crían pájaros, aunque no sepan música, les dirán lo mismo que están oyendo aquí, se ajustan a tonos y semitonos, en un caso propios en la distribución pentatónica, en otro caso propio de un sistema diatónico como el nuestro, que tiene tonos pero también 2 semitonos, y también otro que solo se conocen esas. La mayoría de aves pues hacen otras cosas, pero estos 3 son muy curiosos y ahí se cuentan cosas parecidas. Es decir, la clase va sobre los orígenes de la música y el lenguaje, que son comunes, ya lo veremos en la próxima clase, y que hubo un código vocal ancestral hablado. Cuando digo vocal, digo hecho con las cuerdas vocales, que era menos complejo que las lenguas que hablamos hoy y más musical, en el sentido de que contenía más tonos, más sonidos vocales y menos consonantes. Bueno, esto es de cajón, ya lo dejaron claro los ilustrados. Según nos vamos hacia atrás en el tiempo, pues el lenguaje tiene el habla, tiene una articulada, tiene una cierta edad que no va más allá de 500.000 años, pero no podemos concluir que antes de eso estábamos mudos, sino que antes de eso, como Homo, como especies, bueno, antes de eso nosotros no estábamos aquí, eso va a empezar, Homo sapiens, pero había otras especies de Homo, tenían cuerdas vocales, y en fin, este tipo de consideraciones son las que se plantean aquí. El lenguaje y la música, como la practicamos los humanos modernos, no se ha observado en ninguna especie viva. Lo digo porque el neandertal ya no está vivo, pero ahí es donde está la polémica ahora. Pero los diferentes componentes, tanto del habla como del lenguaje, sí que se encuentran dispersos en diferentes especies. Es decir, no somos los únicos que cantamos, esto ya lo aclaramos. Canto aquí no se está utilizando como practicamos en el conservatorio, sino que canto significa cualquier llamada animal, de cualquier animal, que no está limitada a las emisiones de dolor o reacciones o gritos, sino que se estructura. Aunque les suene sorprendente lo que están oyendo, pues así es. Si yo grabo cantos de ballena, cantos de gibón, que es el único primate conocido, vivo, que canta, además de nosotros, o cantos de ciertas especies de pájaros, como las que he citado, como los canarios y otros, que emiten cantos, se ve en los sonogramas como hay estructuras que se repiten. Algo comparable, no digo lo mismo, porque no es lo mismo, a los estribillos y a los ritornelos y esas cosas que utilizamos. Es decir, el animal no hace cualquier cosa a bulto según le viene, no es una reacción fisiológica de su cuerpo, sino que es un control vocal neural, que a veces se ajusta a lo que es propio de la especie y a veces a otras cosas. Pero que cuando digo canto, en ningún caso estoy suponiendo un ganso graznando o un cuervo gritando, o como se diga, que no me acuerdo ahora, sino que estoy suponiendo cantos que se pueden repetir idénticos o no, con variaciones, pero que tienen estructuras, que se ven en los oscilogramas de los aparatos. Eso no tiene ningún misterio. Otra cosa es, no los podemos llamar lenguaje o música
en el sentido que hablamos y que predicamos de los humanos, pero porque cantan, vamos, ni San Agustín se atrevió a negar que los pájaros cantan, porque es evidente que cantan. Otra cosa, música evidentemente no, aunque hay, después en internet se encuentra de todo. Lo digo porque cuando entren, voy a buscar aquí rápidamente, este es un pajarillo que hace poco, saltó a las noticias, y en Alemania, bueno, y en Alemania, en Inglaterra, los periodistas son muy tremebundos a veces, ¿no? Un pájaro que canta temas de Bach y Haydn, decían las noticias hace un par de meses o así. Tampoco es eso, ya lo mostraremos. Lo que ocurre es que este pájaro, este no es ninguno de los tres que les he citado, sí es verdad que utiliza ciertos intervalos de séptima y otros y saltos que cualquier músico identifica sin ningún problema, es decir, se ajusta igualmente a una distribución de tonos y semitonos y a veces hace giros que pueden recordar a ciertos motivos clásicos del siglo XVIII o a ciertos motivos barrocos, pero para que tengan cuidado cuando comprueban las cosas. También dicen otros que los neandertales cantaban rap, no sé si Punset ya ha dicho eso, pero no tardará, y que cantaban ópera. Está lleno de noticias, esto es un despropósito. Es decir, el autor del libro dijo unas ciertas cosas, ya lo verán en las clases, o ya se lo contaré yo, y después los periodistas ahí les echan el resto. Bien, pues dejo aquí Google, bueno, es decir, hay un bloque de 4 al principio, y ustedes deberían ver al menos una de estas dos, la que quieren.